y muestras relacionadas, y el día de mañana la prueba chi cuadrado. Entonces, me permiten mostrar mi pantalla en este momento. Ok, estoy mostrando mi pantalla. ¿Se aprecia? ¿Me confirman, por favor? Se trata de los conceptos teóricos de las pruebas de hipótesis de una muestra. Entonces, ¿qué entendemos por pruebas de hipótesis? ¿Cuál es el propósito de la sesión? Conocer y definir las pruebas de hipótesis estadísticas, tipos de error 1 y 2 y nivel de significancia de la prueba. A menudo podemos referirnos al contraste de hipótesis como un proceso por el cual se trata de comprobar si dada una determinada información muestral se puede defender la viabilidad de alguna afirmación o conjetura hecha sobre alguna característica de la población. Se trata de conjeturas referidas a parámetros asociadas a una población o dos poblaciones, depende según sea la aplicación. Provienen de muestras aleatorias, por ello es importante averiguar si se deben a la casualidad o reflejan la realidad. Entonces, ¿qué entendemos? Ustedes están llevando el curso de metodología, ¿de acuerdo? Nosotros hemos trabajado las hipótesis de investigación, los objetivos. ¿Qué entendemos por una hipótesis de investigación? Vamos, ayúdenme por favor, lluvia de ideas. Doctor, sería una posible respuesta a nuestro problema. Ya, muy bien, una posible respuesta, ¿no? Y esa posible respuesta a nuestro problema de investigación, ¿en qué se funda? ¿En evidencia o es de repente como consecuencia de un sueño, de una pesadilla o algo parecido? ¿Qué opinan ustedes? Doctor, creo que se debe basar en la información, En en los evidencia, antecedentes que tengamos, en ¿no? evidencia, en evidencia empírica. Si nosotros sabemos las respuestas a todos los problemas de investigación, no tenemos necesidad de investigar nada, porque ya sabemos todo, ¿de acuerdo? Entonces, fundando nuestras premisas, nuestros objetivos, nuestras hipótesis en antecedentes, es que nos planteamos un problema de investigación en una situación real y concreta. Por ejemplo, algún fenómeno de salud en el hospital Hipólito Unanue, o en el hospital Loaiza, o en el hospital de ciencias neurológicas, o tal vez en una dirección de salud, etcétera, etcétera. Eso significa que debemos de recurrir a información empírica, a información real de una población y de una muestra definida correctamente. Entonces, la secuencia es así. Tenemos hipótesis científicas que planteamos en metodología.
Estas hipótesis científicas las, digamos, reformulamos o las reescribimos, no las cambiamos, sino las acondicionamos a hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son dos, hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula es la hipótesis que se establece con la finalidad de rechazar. Es una hipótesis de no cambios, no diferencias. Es una hipótesis que las cosas están igual. La hipótesis alterna, por otro lado, la hipótesis alterna es la hipótesis del investigador, de nosotros que estamos planteando ciertas conjeturas que deseamos apoyar en base a evidencia empírica. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador, es la hipótesis que establece cambios, diferencias, asociaciones. Es lo que esperamos sea apoyado por la información de la muestra. Luego se manejan ciertas medidas de veracidad en torno a los modelos estadísticos que vayamos a proponer. Finalmente, una decisión y una conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, las hipótesis científicas surgen del cuerpo teórico de la disciplina objeto de estudio. Puede ser esta disciplina científica, la medicina humana, la psicología, la economía, etcétera, etcétera. Son una solución, las hipótesis científicas son una solución, una respuesta a algún problema planteado en ese campo específico del conocimiento. Deben ser empíricamente verificables. Las hipótesis científicas deben traducirlas a hipótesis estadísticas. Es decir, implica expresarlas en términos formales matemáticos. No tiene por qué haber una correspondencia exacta entre hipótesis científicas e hipótesis estadísticas. Listo. Entonces, pruebas de hipótesis. Ya estamos entrando a ver este tema de las pruebas de hipótesis. Rama importante de la inferencia estadística. También se denomina dosimasia de hipótesis o contraste de hipótesis estadísticas. Básicamente es un proceso de 4 pasos, dependiendo del autor. En algunos textos dice 4, 5, 6, 7 pasos, depende. Es una técnica que está en continua revisión y cambio, ¿no? Una hipótesis estadística es un supuesto acerca de algún parámetro poblacional sobre alguna situación existente en la población. Pero como no accedemos a la población, sino accedemos a muestras representativas y de tamaño adecuado de esa población, pues con la intención de hacer inferencia estadística. Una técnica de inferencia son las pruebas de hipótesis. Como les había dicho, son 2 tipos de hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, la hipótesis de no diferencia, de no cambio, de no independencia, de independencia, es una hipótesis conservadora y como habitualmente se investiga para observar diferencias, cambios, asociaciones, etc., la hipótesis nula se plantea generalmente con la esperanza de ser rechazada y en la que se somete a contrastación. Observar esta figura. Los conceptos básicos permiten llegar a hipótesis de investigación. Luego tenemos hipótesis nula, hipótesis alternativa o alterna, H0 y H1, que son exhaustivas y exclusivas. Si la hipótesis alterna afirma una situación
en la muestra, en la población, la hipótesis nula niega ese supuesto. No establece asociación, no establece cambios. La hipótesis alterna se denomina como H1, es el supuesto alternativo a la hipótesis nula. Los datos muestrales apoyan el cumplimiento de la hipótesis alterna. Luego, en la hipótesis alterna se postulan, o sea, se escribe, se anotan diferencias significativas, cambios, asociaciones estadísticamente significativos. Al tomar una decisión respecto a la hipótesis nula, se corre el riesgo de cometer dos tipos de error. Eso lo vamos a ver más detenidamente, ¿no? Porque al tomar una decisión, podemos tomar la decisión correcta, pero también podemos cometer los tipos de error que vamos a mencionar. Entonces, en la siguiente tabla se muestra la terminología que hay que entender. Esta es la terminología clave. La voy a poner en grande. Nosotros tenemos una situación o planteamiento poblacional. Una situación poblacional. Nosotros no conocemos la situación poblacional tal cual. Podemos esforzarnos mucho por tratar de conocerla y nos puede llevar media vida conocer una situación poblacional. Y aún así no lograríamos el objetivo. Lo que podemos hacer es conocer una situación, describir una situación, plantear conjeturas a una situación en una muestra representativa. Entonces, es la columna decisión. La decisión que tomamos con data empírica en la muestra que proviene de dicha población. Entonces, la decisión puede ser rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Solo tenemos dos posibilidades. Y la situación poblacional puede ser que la hipótesis nula es cierta o que la hipótesis nula es falsa. Entonces, partiendo de estas dicotomías, se plantean en la tabla los aciertos y el error tipo 1 y error tipo 2. A ver, ¿alguien me ayuda a describir los aciertos? ¿Cuándo, por favor, un estudiante o dos estudiantes voluntarios que me expliquen cuándo estamos procediendo de una manera que estamos en acierto? Doctor, ¿sería cuando lo que planteamos va acorde con lo que sucede, con lo que llegó a suceder con los resultados? Por ejemplo, planteamos, a ver, estudiante, usted plantea rechazar la hipótesis nula dado que la hipótesis nula es falsa. Se ubica en la celda superior derecha, rechazar una hipótesis nula dado que la hipótesis nula es falsa. Eso es un acierto. Porque si es falsa la hipótesis nula, hay que rechazarla. No podemos quedarnos con una hipótesis que es falsa. Hay que rechazarla. Eso es un acierto, se conoce como 1 menos beta o potencia de la prueba estadística. Otro acierto, por favor. Otro acierto. Doctor, en el caso de que la hipótesis nula resulte cierta, ¿no? Y no la hayamos rechazado. Y bueno, el 1 se conoce como nivel de confianza, ¿no? Ya, el nivel de confianza de la prueba es 1 menos alfa y es no rechazar una hipótesis nula dado que es cierta. ¿Ya? Perfecto. Pero también tenemos dos tipos de error. De esta misma celda, si ustedes analizan detenidamente, se configuran dos tipos de error. El error tipo 1, que se conoce como alfa,
probabilidad alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula dado que es cierta. Eso es un error, porque si es cierta no debería rechazarla. Sin embargo, voy a rechazarla deseando que ese valor de alfa sea lo más pequeño posible. Normalmente es 0,05 y en algunos contrastes de hipótesis estadísticas el valor de P es un valor cercano a 0, muy pequeño. Eso es bueno para el contraste estadístico. El error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Si es falsa la hipótesis nula, debo rechazarla, pero no la rechazo. Entonces estoy llegando a un error tipo 2 que se conoce como probabilidad beta. Listo, entonces. Esta tabla debe quedar muy claro en la mente de nosotros, porque es clave, ¿no? De esto se desprenden muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos explicando. El error tipo 1 y tipo 2. Como las pruebas de hipótesis se basan en la información obtenida en una muestra aleatoria, existe el riesgo de tomar decisiones erróneas. El error tipo 1 ocurre al rechazar hipótesis nulas siendo esta verdadera. Se denota como alfa y se llama nivel de significación de la prueba. El error tipo 2 ocurre al no rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa y se denota como beta. El estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el modelo estadístico, el modelo matemático que se utiliza depende. Existen estadísticos de prueba, 20 o 30 o más, y se selecciona, ¿no? De repente en mi estudio selecciono 1, 2 o 3 máximo de los que existen. Es el modelo matemático, es el modelo estadístico que vamos a aplicar. Y va en función del diseño de la investigación. Conforme hayamos diseñado nuestra investigación, de repente en un tipo de diseño analítico de casos y controles o en un diseño experimental, pues solo una o dos pruebas estadísticas son ad hoc, están diseñadas ad hoc para ese diseño. Las otras pues quedarán reservadas para otras situaciones, para otras condiciones. Entonces el estadístico de prueba, cuando el problema es medir el grado de discrepancia entre lo encontrado en la muestra y lo que se afirma en la hipótesis nula, la medida de esta discrepancia se llama estadístico de prueba y sirve para comparar lo hallado en la muestra con lo que se indica en la hipótesis nula. La forma del estadístico de prueba depende del parámetro sobre el cual se hace la conjetura. Entonces, como les vuelvo a decir, hay pues varios estadísticos de prueba, ¿no? Por ejemplo, el chi cuadrado, T de Student, correlación de Pearson, el estadístico de prueba F, la prueba F de ANOVA, todas las pruebas no paramétricas son estadísticos de prueba. Y tenemos que elegir, seleccionar el adecuado. Grado de significación y nivel de significación. Grado de significación o nivel crítico se conoce a la probabilidad de obtener un resultado tan o más extremo que el de nuestra muestra. Si la H sub 0 es verdadera, entonces la probabilidad del valor de P debe ser un valor pequeño, extremo. El grado de significación normalmente es 0,05. El nivel de significación se conoce como alfa.
El nivel de significación es un valor teórico fijado por el investigador como referencia, mientras que el grado de significación es un valor empírico calculado para unos datos muestrales concretos. Entonces, dos términos que hay que tener claro. Nivel de significación de la prueba, o alfa, es un valor teórico, y en otro caso, grado de significación o valor empírico o valor de P del contraste, ¿no? En base a los datos de la muestra, a datos concretos. Entonces, nosotros podemos tomar la decisión con relación a la hipótesis nula empleando probabilidades. Primero calculamos el valor del estadístico de contraste. Luego, conocida la distribución muestral del estadístico de contraste, calculamos la probabilidad de obtener un valor tan o más extremo que el obtenido si la H sub 0 es verdadera, es decir, calculamos el grado de significación o valor de P. Con relación al grado de significación, comparamos el grado de significación P obtenido con el nivel de significación alfa, prefijado de antemano. Entonces, si el valor de P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor o igual que alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, esta es una regla de decisión tomando en cuenta el empleo de probabilidades. Otro caso, como se hacía hace algunos años, se toma la decisión estadística empleando distancias estandarizadas. Entonces, siempre calculamos el estadístico de contraste. En base al valor de significancia alfa prefijado, dividimos la distribución muestral del estadístico de contraste en dos zonas exhaustivas y exclusivas. La región de rechazo o región crítica y la región de no rechazo o región de aceptación. Y se dibuja una curva, se ubican los puntos del estadístico, el valor que define la región de no rechazo y la región de rechazo. Eso es otra historia, como bien podría decir, ¿no? Es otra historia cómo utilizamos las distribuciones de los estadísticos más comunes. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto ahora, esto es una diapositiva. Ahora, esta es la primera parte. Voy a tomar lo que sigue de la sesión. Primero, asegurarme que han entendido estos conceptos teóricos claves. Y luego voy a tomar lo que sigue de la sesión con una aplicación práctica con la prueba TDStudent. Entonces, pregunta para todos los estudiantes: ¿qué sabía antes? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y cómo lo aplicaré? Vamos, 3 estudiantes voluntarios. Vamos, vamos chicas, chicos, 3 estudiantes voluntarios. ¿Qué sabía antes? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y cómo lo aplicaré? Vamos, chicos. ¿Aló? Sí, Adelante. puedo participar rápidamente. Sí, adelante. Sí, correcto. Bueno, ¿qué sabía antes? Bueno, ya conocía un poco de la hipótesis alterna, hipótesis nula, ¿no? Y
y los tipos de aceptación y de rechazo, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí que, bueno, recordé esa parte, ¿no? Que no me acordaba tan bien, no me acordaba, ¿sí? Y bueno, aprendí también que hay varios tipos de hipótesis, ¿no? Hipótesis estadística, hipótesis en investigación, y que no, y otros tipos, ¿no? Y que no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo aprendí? Mediante esta clase, las diapositivas y recordando, ¿no? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Quizás lo aplique en trabajos estadísticos o en... Claro, para darle el nivel de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no? En el caso cuando vayas a hacer trabajos, si me toca hacer trabajos de investigación, voy a tener en cuenta esto de acá. Porque siempre los trabajos experimentales o los analíticos son los que contrastan hipótesis, ¿no? Más que los descriptivos o otros tipos de investigación. Exacto, muy bien, caballero. Gracias. Otro estudiante que desee participar, por favor. Bueno, entonces, eso es muy bien. Ahora vamos a presentar un modelo vuelvo a presentar mi pantalla. Ya, estamos en este modelo. Vamos a ver en qué situaciones podemos aplicar la prueba T de Student para muestras independientes y muestras relacionadas. Pues depende del diseño de investigación. Nosotros tenemos algunos diseños de investigación y en algunos de esos diseños es ad hoc aplicar la prueba T de Student. En otros diseños no es posible aplicar. La base de la prueba T de Student es comparar una media o dos medias aritméticas de muestras independientes o de muestras relacionadas. Entonces, profesor, ¿pero cómo sé qué aplicar? Eso tiene que saber. Proyecto de investigación, desde el planteamiento del diseño de investigación, todo es un trabajo lógico que me lleva con certeza a afirmar, ok, voy a aplicar esta prueba de muestras independientes o voy a aplicar esta prueba de muestras relacionadas. Vamos a ver un poco también esos contextos. Entonces, el propósito de la sesión es conocer y aplicar la prueba T de Student para muestras independientes, conocer y aplicar la prueba T de Student para muestras dependientes o relacionadas. Entonces, vuelvo a decir, como ustedes ven en esta lámina, lo que contrastamos son promedios o medias aritméticas o su representación simbólica mu sub 1 versus mu sub 2. ¿Por qué mu sub 1 y mu sub 2? Porque estamos hablando de una aplicación de dos medias, de dos poblaciones. Y en este caso, las poblaciones son independientes. Por ejemplo, queremos contrastar el promedio del curso de metodología de investigación
de los estudiantes varones y de las estudiantes mujeres. Ellos constituyen dos subpoblaciones. Si bien es cierto, todos corresponden a la población de estudiantes de la asignatura, pero podemos establecer un contraste para sus promedios de notas del rendimiento académico en estas subpoblaciones. Entonces se plantean dos tipos de hipótesis. La hipótesis bilateral es aquella que utiliza el símbolo diferente. Hipótesis bilateral utiliza en la hipótesis alterna el símbolo diferente, mu⁻1 diferente a mu⁻2. La hipótesis unilateral cola a la izquierda utiliza el símbolo mu⁻1 menor que mu⁻2. Hipótesis unilateral cola a la izquierda. Hipótesis unilateral cola a la derecha utiliza mu⁻1 mayor que mu⁻2. Entonces, en estos dos últimos casos se tratan de hipótesis unilaterales que siempre que tengamos información teórica, indicios, podemos plantear hipótesis unilaterales porque son más potentes. Siempre que podemos, debemos aplicar hipótesis unilaterales. O una hipótesis bilateral que es más conservadora. Vayamos a la aplicación práctica. Un estudiante me ayuda con la lectura del ejemplo, por favor. A ver, no hay estudiante voluntario. Doctor, ¿puedo leerlo? Adelante, por favor. Ya. Dice, mediante un experimento se desea evaluar la eficacia de las dietas A y B en la ganancia de peso usando dos grupos de animales experimentales. El grupo 1, N⁻1 igual a 12, recibirá la dieta A enriquecida y el grupo 2, N⁻2 igual a 12, la dieta B convencional. Los investigadores desean determinar si con la dieta A los animales ganarán mayor peso que con la B, después de 5 semanas de seguimiento. Correcto. Bueno, pregunta. Esta situación experimental donde comparamos la dieta convencional B y la dieta enriquecida A, permite establecer una hipótesis bilateral o unilateral. Una hipótesis bilateral solo establecería que estas dos dietas son diferentes. Recuerden los símbolos. O sea, solo diferentes, es decir que promedios a favor de la dieta A como mayor ganancia de peso permitirían establecer diferencias significativas, pero también la inversa, promedios mucho menores que la dieta convencional, también permitirían rechazar la hipótesis nula. Eso no es conveniente. En nuestro caso, lo que es conveniente es establecer que mu⁻1, la dieta enriquecida, el promedio de mu⁻1 de la dieta enriquecida es mayor que mu⁻2, el promedio de ganancia de peso con la dieta convencional. Entonces se plantea una hipótesis unilateral y tiene sentido esta hipótesis. Es unilateral, no puede ser de otra forma.
Entonces se plantean las hipótesis estadísticas como está planteado en la diapositiva. Luego continuamos. Al cabo del experimento se calculó el incremento de peso para cada animal. O sea, la muestra de 12 animales experimentales del grupo 1, dieta A enriquecida, y para el grupo 2, dieta B convencional, se calcula cuánto gana cada uno y luego se promedian esos valores de ganancia de peso. Entonces tenemos la siguiente información. Grupo 1, N1, 12, promedio de ganancia 27,2 gramos, desviación estándar 6 gramos. Grupo 2, N2 igual a 12, promedio de ganancia 21,2, desviación estándar 3,8. Si ustedes se dan cuenta, esta información, jóvenes, ya es una información resumida. Yo no estoy viendo cuánto ganó el primer animalito experimental, cuánto ganó el segundo, cuánto ganó el tercero, si el cuarto ganó o no ganó, de repente perdió el cuarto. Lo que estoy viendo es la información de la muestra. Por eso es información descriptiva, resumen. En otro caso, puedo tener la información de cada animalito experimental, que no es el caso en esta diapositiva. Continuamos. Como no se conocen las varianzas poblacionales, se hace uso del contraste T de Student. Es necesario recordar que el contraste T de Student es un contraste paramétrico. Eso quiere decir que también existe un contraste no paramétrico. Los contrastes paramétricos exigen el cumplimiento, para un uso adecuado del contraste, exigen el cumplimiento de los siguientes supuestos que vamos a mencionar. El supuesto de normalidad, aleatoriedad y homogeneidad de varianzas. Cuando los datos cumplen los supuestos mencionados, entonces vamos bien, aplicamos la T de Student. Pero alguien me puede decir, y cuando no satisfacen, profesor, no hay normalidad en los datos, es una muestra pequeña, de repente las varianzas no son homogéneas, entonces, ¿qué hago? Bueno, cuando no podemos comprobar los supuestos para la aplicación de la T de Student, tranquilo, no hay problema. Si la distribución de los datos de la ganancia de peso o cualquier dato numérico que analizamos no cumple los supuestos, vamos con las pruebas no paramétricas. Podemos utilizar la prueba W-Wilcoxon, la prueba U de Matt-Whitney. Hay otras pruebas que sirven en estos casos, ¿no? Van en auxilio. Continuamos entonces. El modelo estadístico de la prueba T de Student para muestras independientes está mostrado en la diapositiva en la parte superior. T es igual al promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2. En el denominador, raíz cuadrada de la varianza ponderada sobre el tamaño de muestra 1 más la varianza ponderada sobre el tamaño de la muestra 2. Y recordamos, T de Student tiene n más 1, n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad y la varianza ponderada se calcula. Entonces, esta es la forma de la diapositiva, es la forma de calcular el valor T de Student, de aplicar la fórmula, de tomar lápiz y papel y calculadora y proceder a calcular. Por ejemplo, ahí está calculada la varianza ponderada al final. La varianza ponderada es 25,22. Bueno, perfecto, continúa. Entonces reemplazamos en la fórmula mencionada anteriormente y obtenemos un valor T de Student con 22 grados de libertad de 2,927. El valor de P, por tanto, si vamos a la tabla, ¿no? O sea, que con este valor T de Student, 22 grados de libertad, 2,927, tenemos que compararlo con las tablas para
seguir la secuencia de la decisión estadística en función de los valores de probabilidad. Siempre que el contraste ofrece un valor de probabilidad menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, dado que es menor, la decisión y conclusión dice, siendo P el valor de probabilidad menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la dieta A, la dieta enriquecida, produjo mayor ganancia de peso que la dieta B, la dieta convencional. Ya está. Ahora, profesor, pero están aplicando en estas diapositivas las fórmulas. Sí, correcto. Yo les presento la fórmula, pero lo que les voy a enseñar es lo siguiente. Voy a recrear este ejercicio con la calculadora estadística. ¿Me siguen, jóvenes? Entonces, dejo de presentar para proceder a presentar mi pantalla y lo que voy a hacer es, con la calculadora estadística, voy a hallar esos valores de T de Student, los valores críticos, el valor de P o probabilidad para un caso concreto, ¿no? Para el caso del ejercicio. Entonces, presento mi escritorio, ya está. Presento mi diapositiva que me ha acompañado en esta primera etapa y presento mi calculadora estadística. Ahora se observa, ¿de acuerdo? Esperen un minuto, por favor. Ya está. Entonces, busco la hoja. En la calculadora estadística busco la hoja correcta. Por ejemplo, aquí está la hoja 4, la hoja 5. Bueno, no son las hojas correctas. La hoja 6 dice Two-Mean hipótesis test. Esta es la hoja correcta. Prueba de hipótesis para dos medias. Así se conoce. Entonces, tengo la opción de ingresar datos. Si tuviera los 12 datos de la muestra que recibe la dieta enriquecida y los 12 datos de la muestra que recibe la dieta convencional, podría colocarlos en este lado. Simplemente registrarlos. No los tengo. Entonces puedo ingresar información resumen. Puedo ingresar información resumen en este segmento en amarillo. En este segmento gris ingreso información resumen. Lo primero que tengo que saber es el nivel de significancia. En este caso está registrado como 0,05. Si deseo plantear un nivel diferente, reemplazo en este lugar 0,01, 0,07, 0,03. Bueno, lo dejo tal cual. La diferencia de la hipótesis se queda tal cual y lo que debo entonces inscribir ahora es esta información. Esta información del grupo 1, información del grupo 2 debe ir en la calculadora estadística. Promedio en la muestra 1. ¿Cuánto es el promedio en la muestra 1? ¿Me ayudan, por favor? 27,2 gramos. El promedio en la muestra 1 es 27,2.
La desviación estándar es 6 y el tamaño sample size 12 animalitos experimentales. Muestra 2, la dieta convencional, promedio 21,2, desviación estándar 3,8, tamaño de muestra 12. Y automáticamente en la parte inferior, en la zona gris, ha inscrito los mismos valores, los ha repetido, ya los registró correctamente. Y vamos a ver, esta primera parte dice, usa el test de varianzas iguales, ¿no? Está asumiendo que las varianzas son iguales, lo ha comprobado, pero también podemos usar la parte inferior que dice, varianzas no son iguales, pero dice, no use esta segunda parte, dice, no la utilice, no está comprobando que debemos usar esta parte. Entonces nos quedamos en este lado, la parte superior. Y lo primero que tenemos es el valor t-score, el valor de t, 2, vamos a poner un poco de zoom. El t-score 2,927 y a nosotros nos había dado en la diapositiva el mismo valor, 2,927. Observen este valor. Es exactamente igual, con 22 grados de libertad. La varianza ponderada 2,05. Ahora tenemos la prueba de 2 colas. Nuestra prueba es de 2 colas. No es de 2 colas, pero también en la prueba de 2 colas permite rechazar la hipótesis nula. Luego tenemos upper one tail, prueba de una cola superior o cola derecha, prueba de una cola inferior o cola izquierda. Nosotros nos quedamos con este valor que es menor que 0,005 y mayor que 0,005. Entonces, tenemos el valor de P exacto. Con ayuda del software se puede calcular el valor de probabilidad de la data empírica de forma exacta. Entonces ya está solucionado el tema. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran aclarar? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Doctor, ¿puedes volver a repetir cómo interpretar respecto a si es que es de una cola o de 2 colas? Claro, depende del símbolo. Miren cómo planteamos, ¿ah? Observen ahora. Este es el planteamiento de hipótesis estadísticas. Esto es lo que planteamos. Esto es lo que espero demostrar. ¿De acuerdo? Hipótesis alterna. El promedio de ganancia de peso de la dieta enriquecida es mayor que el promedio de ganancia de peso de la dieta convencional. Por tanto, mu1 mayor que mu2. Por este planteamiento simbólico, decidimos utilizar la prueba de hipótesis upper one tail, prueba de hipótesis o T crítico para una prueba cola superior o cola a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Aclaramos su duda, señor? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud, por favor? Doctor, ¿y los otros tipos de modo de calcular? ¿En qué situaciones serían, por ejemplo? Por ejemplo, en un caso que tenemos, si cambiamos el orden, por ejemplo, o en el grupo 1 asignamos una dieta que no sea la dieta enriquecida, puede ser la dieta convencional. Si ustedes cambian el orden, por ejemplo, ustedes me han visto ingresar estos datos, ¿correcto?
Pero ¿qué pasa si yo ingreso diferente? Si primero ingreso, la dieta convencional cambiará el resultado. Entonces, este resultado va a cambiar. Por eso tienen que abrir bien los ojos y mirar, ahí tienen que entrenarse y tengo una práctica a continuación para que se entrenen abriéndolo, o sea, practicando, abriendo los ojos cuando utilizo una prueba de 2 colas o cuando utilizo una cola a la derecha o una cola a la izquierda. Cuando utilizo 2 colas o cuando utilizo cola a la derecha o cuando utilizo cola a la izquierda. Depende del planteamiento, depende del contexto de la situación. Eso tengo que analizarlo con cuidado. Dado que no me voy a equivocar en calcular, tengo que ser más cuidadoso en el proceso lógico que debo seguir para el planteamiento de hipótesis estadísticas. ¿De acuerdo? O sea, no les puedo decir que haya una receta tal cual, porque no la hay. Lo que tienen que es entrenar, ¿no? Es como entrenar un músculo. El profesor me plantea este caso. A ver, en este caso hay una forma correcta. No, o sea, el entresijo matemático de calcular con la fórmula ya está resuelto. Utilicen la calculadora. Pero luego el planteamiento, ¿cómo es el planteamiento? Eso es la parte que la computadora no lo puede hacer, no piensa. Nosotros que pensamos, razonamos un proceso lógico, tenemos que llegar a la verdad, ¿no? Al proceso correcto. ¿Respondí su pregunta? Sí, doctor. Bueno, Una pregunta. a ver. Otra pregunta. Por ejemplo, imaginemos que, no va a ser el mismo problema, pero imaginemos que mi respuesta luego de hacer esta prueba sería el de 2 colas. Eso sería la que estaba buscando. Para que esa sea mi respuesta, ¿en qué condiciones debería haberlo planteado? Ya, observe a la derecha el símbolo. Si usted pone el símbolo diferente, mu sub 1 diferente, si usted hubiera utilizado el símbolo diferente, en esa condición, mu sub 1 diferente a mu sub 2 habría planteado una hipótesis bilateral. Solo en ese caso. Pero en ese caso no tendría una dieta digamos, solo tiene 2 dietas. La dieta por ejemplo, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la dieta de los niños de la costa es mejor que la dieta que siguen los niños de la sierra del Perú? ¿O a la inversa? La dieta que siguen los niños de la sierra del Perú es mejor, es más rica, más saludable que la dieta que siguen los niños de la costa. ¿Qué opinan ustedes? Así, digamos así, como lluvia de ideas. Tenemos 2 dietas, no sabemos cuál es mejor. Queremos ver si de repente el aire, otros factores podrían, o la misma dieta en sí, ¿no? Digamos, los productos orgánicos de la sierra. En Lima no se cultiva, en Lima todo es cemento, ¿no? En Lima todo es procesado, ¿no? Entonces, de repente esos alimentos procesados no son mejores. Pero eso genera un debate. Entonces, cuando no tengo certeza, cuando solo sé que de la sierra, la dieta de la sierra o la dieta de la costa, pueden ofrecer diferencias significativas, plantearé una hipótesis de diferencias, esperando encontrar diferencias. ¿Ayudé con su pregunta? Claro, entonces más o menos entiendo que para plantear, ya esto es un poco más metodológico, una hipótesis con doble cola o una cola, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependería de la situación.
Claro, depende. No depende de o sea, no depende de los números. Si usted ve los números, es como que usted ya supiera de antemano qué está pasando, ¿no? Si nosotros sabemos qué vamos a encontrar, ¿para qué investigamos? A ver, si te quería decir algo, adelante, por favor. No, o sea, lo que pasa es que le había escuchado en una parte que usted dijo que era lo más adecuado era una hipótesis con una cola. No, por eso que me quedó. No, es más potente, dije. Una hipótesis de una cola es más potente y le voy a demostrar por qué. Observe estos valores de P. Este valor de P es de 2 colas. Y este valor de P es de una cola. Correcta. Este valor no. Este valor no está en discusión. Porque es cercano a 1. Si ustedes se dan cuenta, el valor de P de una cola es más pequeño. Es exactamente la mitad del valor de P de 2 colas. ¿Observan ese detalle? Vamos chicos, ayúdenme por favor. Sí. ¿Observan ese detalle? Miren ahí, ¿observan ese detalle? Sí, doctor. Por eso les dije, las pruebas unilaterales son más potentes, pero utilizadas correctamente. Porque si usted se va por este planteamiento de acá, por este planteamiento de una cola a la izquierda, llega a cualquier resultado y confunde, ¿no? Por eso lo he tachado. ¿Alguna pregunta más para continuar, por favor? Doctor, y respecto, otra cosa, no sé si entendí bien también esta parte. Decir, por ejemplo, que la cola está hacia la derecha o la izquierda, es como decir A es mejor que B o B es mejor que A, y básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, es como decir, solamente decir A es mejor que B o B es mejor que A, y dependiendo de eso elijo a la Pero izquierda o a la no, derecha, pues, ¿no? joven, usted cuando dice A es mejor que B o B es mejor que A, no está diciendo lo mismo. Por eso, o sea, dependiendo si lo que digo es mejor que B, agarro el de la derecha, o si es B mejor que A, agarro el de la izquierda, por ejemplo. Eso sí, más o menos. Claro, hay un lenguaje simbólico, pero también está en el orden como usted ingresa la información al análisis. Ojo, o sea, ustedes han visto que yo ingresé la información al análisis como dice la diapositiva. Pero ¿qué pasa si ustedes ingresan la información e invierten la forma de ingresar los datos? En computación, en informática, hay una ley de Murphy. Si ingresamos datos que no sirven, el resultado no sirve. O sea, a mí me están viendo ingresar de una forma porque yo pues ya esto lo hago siempre, ¿no? Enseño la asignatura. Ustedes hagan la prueba. Yo les he dado la calculadora, les doy las diapositivas, ingrésenlo de otra forma. Solo hay otra forma de ingresar los datos, ¿no? Ingresar 1, 2 o de ingresar 2, 1. Si ustedes, yo ingresé 1, 2. Si ustedes ingresan 2, 1, es decir, lo contrario, van a llegar a otro resultado. ¿Se da cuenta lo que le he dicho o todavía no le queda claro? Sí, doctor, gracias. Ya. Bueno, entonces hay mucho tema para entrenar, ¿no? Para entrenar el músculo. Bueno, continuamos entonces. Estamos en esta diapositiva. Prueba de hipótesis de comparación de dos muestras relacionadas o comparaciones pareadas. ¿Cuándo obtenemos dos muestras relacionadas? Como yo les dije, depende del diseño. Existen diseños de investigación que dan lugar a dos muestras relacionadas. El clásico, el diseño antes-después, en donde cada sujeto sirve como su propio control. Imagínense que no tenemos dos dietas, solo tenemos la dieta enriquecida.
y queremos probarla, ¿no? Queremos probar qué tan buena es la dieta enriquecida y ahora ya no tenemos 24 animalitos, sino solo 12. Entonces a los 12 los pesamos el día 1. El día 1 todos suben a la balanza y decimos, ok, pesan tanto. Ya sabemos cuánto pesan al inicio del diseño. Y quiere decir que cada animalito va a servir como su propio control. Es decir, que luego de 4 semanas de recibir la dieta enriquecida, vamos a volver a pesarlo. Entonces, la primera medida es antes y la segunda medida es después de recibir la intervención con la dieta enriquecida. Y lo que vamos a cuantificar, de hecho, estamos seguros que vamos a tener ganancia, pero queremos cuantificar cuánto es esa ganancia. ¿Será significativa esa ganancia? Por ejemplo, ¿qué pasa si solo ganan, ¿no? Estos animalitos en 4 semanas ganan en promedio 5 gramos? En promedio ganaron 5 gramos, con una desviación estándar de 7. O sea, algunos ganaron mucho y otros ganaron muy poquito, con una alta dispersión. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente el estadístico TED-Student no detecta esa ganancia promedio, no la detecta como significativa, lo cual nos llevaría a concluir que la dieta enriquecida no es eficaz para la ganancia de peso. Eso es analizando solo 2 factores, la dieta y el diseño, o sea, solo la dieta, pero pueden influir otros factores de repente que no se controlaron, ¿no? Hay factores que se controlan en el diseño. Hay mucho tema por ver. También hablando del diseño pareado, ¿no? El diseño pareado consiste cuando el investigador selecciona pares de sujetos muy parecidos entre ellos, por ejemplo, con relación al sexo, edad, y en forma aleatoria a estos pares les asigna uno de 2 tratamientos. Entonces, en este caso, el ejemplo dice, se tiene los niveles de colesterol total de una muestra de 8 pacientes antes y después de participar de un programa de dieta y ejercicio. Después del programa de dieta y ejercicio, los niveles de colesterol total disminuirán significativamente. Entonces, en este ejemplo se plantea una aplicación de un programa para reducir significativamente los niveles de colesterol. Eso implica que el programa es eficaz. Eso implica que el estadístico TED-Student para muestras relacionadas ha detectado un cambio significativo que no solo se debe a la casualidad, sino que existe un cambio significativo en la distribución de esta variable numérica, niveles de colesterol. Planteamiento de hipótesis estadísticas. Hipótesis alterna, el promedio de las diferencias. Se utilizan las diferencias, el antes menos después o el después menos antes, es mayor que 0, o en otro caso podríamos plantear el promedio de las diferencias es menor que 0. En ambos casos estamos planteando una hipótesis unilateral. Es decir, de colesterol total disminuirán, donde mu sub d es el promedio, la media poblacional de las diferencias. Entonces, continuamos. Ahora tengo datos. Observen, el paciente 1 ingresó con 201 y termina el programa con 200. Reduce 1 con signo positivo. El paciente 2 ingresa con 231 y aumenta 6 miligramos. 5 con signo negativo. El paciente 3 tiene 221 y sale del programa con 216, disminuye 5. El paciente 4 disminuye 27. El paciente 5 disminuye 4, el paciente 6 disminuye 21, el paciente 7 disminuye 30
y el paciente 8 disminuye 40. Perfecto, hay pacientes, la mayoría disminuye, eso es bueno. Algunos disminuyen muy poco, otros disminuyen mucho más. Por lo menos uno no disminuye, sino aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo, si bien es cierto en este análisis bivariado, todo lo asignamos al programa dieta y ejercicio, pero podrían existir otros factores que debemos controlar. Hay dos maneras de controlar factores o variables confusoras. En el diseño de investigación es una forma de controlar y la otra forma de controlar es aplicando modelos multivariables, o sea, modelos estadísticos más potentes porque ya se han dado cuenta de que la realidad es más compleja, la realidad es multicausal. Entonces, habría que corregir estos valores en función de otras características, ¿no? Si son nuestros pacientes, podemos preguntarle, por ejemplo, otros factores como la edad, de repente la personalidad, de repente la ocupación, si son de una ocupación sedentarios o son de una ocupación muy activos, ¿no? Etcétera, etcétera, que podrían influir en este resultado del colesterol, o por lo menos podrían confundir este resultado del colesterol. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el estadístico de contraste es este que se muestra a continuación. Este es el estadístico de contraste. Tn-1, el promedio de las diferencias sobre la desviación estándar de las diferencias sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Este es el estadístico que vamos a aplicar. Luego se aplica, ya están los datos en la lámina anterior. El promedio fue 15,375. La desviación estándar 16,2387 y sobre raíz cuadrada de 8. Entonces el valor T de student con 7 grados de libertad es igual a 2,678. Bueno, ya sabemos ese valor. Vayamos a calcular el valor de P. Pues P, el valor de probabilidad, sí es menor que 0,05. Estoy presentando un intervalo, no sé el valor exacto. Decisión y conclusión indica que como P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que después del programa de dieta y ejercicio, los niveles de colesterol fueron significativamente menores con los obtenidos antes de la aplicación del programa. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Adelante. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es demostrar este ejercicio de aplicación con la calculadora estadística. Entonces, nuevamente vamos, ok, el planteamiento de las hipótesis. En este caso, la hoja adecuada es la hoja 9. Ojo, la hoja adecuada es la hoja Matched Pairs, prueba pareada. Damos clic sobre Matched Pairs y tenemos aquí la información before, after, es decir, que puedo ingresar los datos antes, después,
Correcto, borro estos datos que no me sirven. Es una posibilidad de ingresar los datos y la otra posibilidad es ingresar datos resumen. Si tengo resumen de datos, también los puedo ingresar. Hay dos maneras de cargar datos. Luego tengo el valor de significancia de la prueba, donde ingreso la información, promedio y desviación estándar y tamaño de muestra. Listo. Como tengo, en esta diapositiva tengo los valores antes, después, los voy a ingresar. 201, 231, 221, 227, 228, 237, 226 y 235. Correcto. Luego 200, 236, 216, 200, 224, 216, 196 y 195. Ya está. Ingresé los datos. Ahora voy a analizar la salida de la computadora. Pues aquí tengo el promedio antes y el promedio después. Observen. Los toma como dos muestras. El promedio de la muestra antes del programa fue 225, después del programa 210. O sea, si ustedes se dan cuenta, en promedios hay una diferencia de 15 miligramos aproximadamente. Luego están las desviaciones estándar y los tamaños de muestra. Correcto. Luego dice el promedio de las diferencias. Ustedes recuerdan que aquí el promedio de las diferencias se estableció en la diapositiva, lo toman como signo positivo. Observen, en la diapositiva se está trabajando con signo positivo, pero en la hoja de trabajo lo está tomando como signo negativo. ¿Ven? El signo es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que ha tomado, para que el promedio de estas diferencias sea signo negativo, está tomando el valor después menos el valor antes. Es una forma de tomar después menos antes. La otra forma de tomar las diferencias es antes menos después. ¿Se ubican ahí, jóvenes? Vamos, me confirman, por favor. O sea, hay dos formas de tomar las diferencias. Después menos antes, como es el caso de esta aplicación Excel, o antes menos después. Luego, la muestra es pequeña, no es muestra grande. Entonces, toda la región de el valor T-score 2,687 es correcto. 7 grados de libertad, correcto. El valor de P es menor que... Entonces, el valor de P en este caso está ubicado en este lado. Prueba de una cola menos 1,89. P-value 0,0158 menor que 0,05. Por tanto, la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Con esto les he demostrado que la calculadora estadística es una herramienta potente, pero hay que entrenarse. Hay que entrenarse en su aplicación. Y para entrenarse en la aplicación les voy a presentar los ejercicios a continuación. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran aclarar, por favor? Doctor, disculpe, ¿y los intervalos cómo los obtengo?
En la diapositiva también presenta otro método para hallar intervalos. Se utiliza la distribución T de Student para hallar el error de estimación como muestra en la diapositiva. Pero esta aplicación de los intervalos no lo vamos a desarrollar. Si el intervalo no contiene a 0, es significativo. O sea, el intervalo también indica, ¿no? Por ejemplo, para este caso del colesterol, indica que con un 95% de probabilidad el promedio de las diferencias puede ser de 1,8, de 2 miligramos hasta 29 miligramos. O sea, indica que ese promedio, el promedio es con relación, el intervalo es con relación al promedio. Nosotros decimos que en promedio ha reducido 15 puntos, ¿correcto? Esto es lo que afirmamos, que en promedio se han reducido 15 puntos. Pero usted me dice, profesor, ¿eso será verdad? ¿No? De repente es más. Sí, puede ser más. En otra muestra puede reducir 18, 25. Y en otra muestra también puede ser menos. Puede ser 10, 7, 5. Entonces, el intervalo de confianza con relación a 15 es desde 1,8 hasta 29. Es decir, es un intervalo súper ancho. No sirve ese intervalo, es muy ancho. Debería ser más chico, ¿no? Un intervalo no tan ancho, sino más chico. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces, ahora vamos a dejar de presentar. Dejo de presentar y automáticamente voy a compartir con nuestra estudiante, Ingrid. Vamos a saludar a Ingrid Arquínigo para trasladarle los materiales. Está bien, doctor. Yo les estoy enviando por WhatsApp a mis compañeros. Sí, pues WhatsApp nos ha solucionado muchas cosas, ¿eh? Porque vamos más rápido. Sí, Parte de la doctor. plataforma. Ya, entonces a Ingrid le voy a pasar los ejercicios de prueba de hipótesis. Ya está. Luego las diapositivas de prueba de hipótesis. Ya está. Y la diapositiva de la prueba T de Student. Ya está. Ahí está.